el tema de hoy. Aquí está el problema clave, el que vamos a resolver al final de la sesión. Dice, un carro A de masa M 20 kilos se mueve a 12 metros partido por segundo en dirección positiva del eje X. En cierto instante choca con otro carro B de igual masa que está inicialmente en reposo. Después del choque, los carros se mueven separados. Durante el choque de 0 a 0,7 segundos, el carro A ejerce sobre el carro B una fuerza cuya componente Fx varía con el tiempo según el gráfico. El roce es despreciable. Se pide calcular primero la velocidad del centro de masa del sistema formado por los carros antes del choque y después del choque. B, calcular el vector impulso ejercido por el carro A sobre el carro B durante el intervalo indicado. El intervalo del gráfico tiene que ser ahí. C, calcula la velocidad con que se mueve el carro B después del choque. Y D, analice la conservación de energía mecánica del sistema durante el choque. Aquí tengo que decir intervalo del choque. Me falta esto acá. Y esto tiene que ser de igual a 12. Bien. Y hay algo que arreglar para la versión que se va a imprimir. Este es el tipo de problema que vamos a resolver al final de la sesión, pero para eso tenemos que meternos en varias cosas de teoría. En varias teorías. Primero vamos a ver el concepto de momento lineal. ¿Cómo se define el momento lineal? Considera un cuerpo de masa m que se mueve con una velocidad v y se define el momentum, cantidad de movimiento o ímpetu lineal, que son todos los nombres con los que se suele denominar este concepto o esta cantidad física, como el vector que es igual a la masa por la velocidad. Y ese vector se suele denominar p. Ese sería el momentum lineal. En general, como depende de la velocidad, va a depender del marco de referencia del observador, el cual siempre debe ser especificado. Al ser una magnitud vectorial, se combinan según las reglas de operaciones vectoriales. Un par de tips: a velocidades iguales el cuerpo con mayor masa tiene momentum. En este caso tenemos un carrito, un patín y un camión que van a la misma velocidad, pero como el camión tiene más masa, este va a tener más momentum lineal. Y girar un cuerpo en reposo, o sea con velocidad cero, por mucha masa que tenga, va a tener momentum cero. Aquí tenemos las primeras definiciones de momentum lineal. Ahora, ¿cómo se puede relacionar el momentum lineal con el segundo principio de Newton? En principio, el cambio de momentum lineal de un cuerpo puede explicarse por cambio de masa, cambio de velocidad o cambio de ambos a la vez. En el caso de nosotros, nos vamos a centrar solamente en lo que implica cambio de velocidad. Vamos a considerar siempre la masa constante. El caso de masa variable existe, se puede analizar, pero eso ya corresponde a cursos más avanzados y requiere otro tipo de herramientas matemáticas. En particular, si cambia el momento lineal y la masa permanece constante, entonces necesariamente hay cambio de velocidad, por lo que el cuerpo tiene una aceleración neta. Por lo tanto, existe una fuerza neta sobre el cuerpo que produce tal aceleración. Entonces, el segundo principio de Newton, uno puede reformularlo en función del momento lineal para una masa constante. Aquí tengo que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la masa es constante, yo puedo introducirla dentro de la derivada y me queda la derivada de m por v con respecto al tiempo. Y m por v es el momento, por lo tanto, nos va a quedar finalmente que la fuerza neta va a ser la derivada del momentum lineal con respecto al tiempo. Esta es una forma de reformular el segundo principio de Newton usando momentum. Según este principio, la rapidez con la cual cambia el momentum lineal de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que obra sobre este. Hasta aquí. Vamos claros, perfecto. Y ahora vamos a entrar al concepto de lo que son fuerzas impulsivas, que son fuerzas de corta duración y gran magnitud máxima, que son fuerzas relacionadas con golpes, patadas, choques, un martillo clave golpeando un clavo, una persona pateando una pelota, o golpeando una pelota de tenis, o un choque. O sea, todas las fuerzas relacionadas con ese tipo de situaciones son las que se llaman fuerzas impulsivas. Y se suelen representar con gráficos como este, que son gráficos de fuerza versus tiempo. ¿Ya? Y vamos a definir ahora el concepto del impulso. En general, toda fuerza impulsiva tiene asociado lo que se llama un impulso, donde si la fuerza impulsiva va a ser una fuerza de magnitud
de función temporal f de t, que es lo que representaría esta curva, y una dirección de aplicación de la fuerza impulsiva que sería f tongo, que sería la dirección de aplicación de la fuerza, vamos a definir el impulso como el vector j vector igual a j, en la misma dirección de la fuerza, y donde esta j va a ser el área bajo la curva del gráfico f versus t, que en el caso de expresiones simples como la que vamos a ocupar acá se puede calcular como área bajo la curva, y en el caso general se puede expresar como una integral. No vamos a ocupar integrales acá, esta es la definición general. Lo que vamos a hacer nosotros es área bajo la curva. ¿Ya? Esto sería en general la definición de impulso. Para efecto de análisis, se puede considerar que toda función de fuerza impulsiva F es equivalente a lo que podemos llamar una fuerza impulsiva media aplicada durante todo el intervalo de la fuerza. O sea, esta fuerza impulsiva se puede equivaler a ser equivalente al efecto de una fuerza impulsiva media constante, que es la que tenemos acá. Y esta fuerza media es tal de que su producto por delta T es igual al impulso. O sea que J, que es la integral de área bajo la curva completa, será igual a la fuerza media por TF menos T, que sería la diferencia del tiempo de duración, el intervalo de tiempo de duración de la fuerza. O sea, fuerza media por delta T. Y aquí entramos a demostrar lo que se llama el teorema del impulso del momentum lineal. Considera un cuerpo de masa m que se aplica una fuerza impulsiva, que está en la dirección x entre los instantes t1 y t2. La velocidad del cuerpo en el instante 1 va a ser v1, y el vector momentum lineal en el cuerpo en el instante 1 va a ser la masa por la velocidad 1, p1. En el instante t2 vamos a tener una velocidad del cuerpo t2, v2, y un momentum lineal que va a ser la masa por v2, de acuerdo a las definiciones que vimos anteriormente. Del segundo principio de Newton lo podemos obtener de que F es igual a dp por dt, lo demostramos hace un rato. Vamos a despejar F por dt, lo vamos a multiplicar cruzado, vamos a integrar, y nos va a quedar esta integral a un lado y esta integral al otro. ¿Ya? Esta integral de acá corresponde exactamente a J, al vector impulso momento lineal. Y esta otra que tenemos al lado, que sería esta integral corresponde a P2 menos P1. Por lo tanto, vamos a hallar que el impulso va a ser igual al cambio de momentum lineal. Y aquí tenemos el resultado de que el cambio de momentum lineal de un cuerpo durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta durante ese intervalo. Ese es el teorema del impulso en momentum lineal, que lo vamos a ocupar bastante en esta parte. Por ejemplo, el rebote en una dimensión en una pared. Aquí tenemos una pelota que rebota con un momentum P1 y sale con un momentum P2. La rapidez de la bola, aquí estamos suponiendo que la rapidez de la bola de masa m antes del rebote va a ser igual a la rapidez después del rebote. O sea, este entra aquí con B y este sale aquí con B. Entonces, el momentum de la bola 1 va a ser menos m por B, x tongo. El momentum de la bola 2 va a ser m por B, x tongo. Ahí tenemos los dos vectores P1 y P2. Y el impulso va a ser delta P, que sería P2 menos P1. Si restamos efectivamente estos vectores, vamos a obtener este vector delta P largo. Y si lo hacemos algebraicamente, va a ser mb por x tongo menos mb por x tongo. Por lo tanto, el impulso total que va a tener la bola va a ser 2m por b por x tongo. ¿Ya? Ahora vamos a tener un rebote especular, que este va a ser en 2 dimensiones. Entonces tenemos que la rapidez con que rebota, con que entra el rebote, va a ser igual a la rapidez con la que sale. En este caso se hace la misma descomposición, solo que en este caso hay que considerar componentes. M por B menos coseno de teta, x tongo más seno de teta y tongo. O sea, tenemos que componer sus componentes
X e Y, cada una de la componente, el vector momento de P1, y lo mismo para P2, descomponemos en su componente X, que sería coseno de teta X tongo, y en su componente Y, que sería seno de teta y tongo. Entonces, restamos las dos para obtener el impulso, que sería delta P, que sería P2 menos P1. Aquí está la resta hecha algebraicamente, de forma gráficamente, y nos daría un vector delta P que sería horizontal en dirección más X directo. Es resta vectorial de estos dos, P2 menos P1. El delta Px sería mb coseno de teta menos, aquí tendría que ser menos mb coseno de teta, aquí tengo que hacer una corrección, me falta un signo menos acá, voy a tener que corregir, por lo tanto el delta Px va a ser 2mb coseno de teta, el delta P sería mb seno de teta menos mb seno de teta 0, por lo tanto el impulso neto, o el delta P sería 2mb coseno de teta, en dirección X tongo. ¿Estamos claros hasta acá? Sí. Estamos, ok. Perfecto. Vamos a analizar una situación particular, que es el choque de un vehículo. Consideremos un vehículo de masa m que viaja con rapidez v en dirección a un obstáculo. Vamos a considerar dos casos. Vamos a resolverlo al final, pero vamos a verlo qué pasaría si tuviéramos un fardo de paja o una pared sólida. Durante el choque, el obstáculo debe aplicar una fuerza impulsiva de magnitud media F, logrando detener el vehículo al cabo de un tiempo delta T. Eso es lo que sucede en ambos casos, ya sea con el fardo de paja o con la pared sólida. El momento lineal del vehículo antes del choque sería m por v, X tongo. El momento lineal del vehículo después del choque va a ser cero, porque se va a detener. Y la fuerza impulsiva del obstáculo sobre el vehículo se puede expresar como menos una fuerza media por X tongo. Va a ser menos porque va a ir en sentido opuesto a lo que va a ser el vehículo. Esta es una fuerza de frenado. Y el impulso aplicado por el obstáculo sobre el vehículo va a estar dado por menos la fuerza media por delta T X tongo. Aquí tenemos todos los datos. Y aplicando el teorema del impulso del momentum, impulso igual al cambio de momentum, menos F por delta T X tongo va a ser igual a momentum después menos momentum antes, 0 menos m por v, nos va a quedar menos m por v x tongo, y vamos a llegar a la siguiente igualdad, de que la fuerza media por delta t va a ser igual a la masa por la velocidad por la que llega antes del choque. Y se puede llegar a que la fuerza media se puede expresar como la masa del vehículo por la velocidad dividido en el tiempo del choque. Y aquí vamos a entrar a ver qué es lo que pasa en ambas situaciones. ¿Qué pasa si fuera un fardo de paja? ¿Cuál es la diferencia entre el fardo de paja y el sólido? De que el fardo de paja es una superficie elástica. Y al ser una superficie elástica lo que va a hacer es prolongar el tiempo del impacto. Por lo tanto, el tiempo t va a ser muy grande y eso va a hacer que la fuerza media sea pequeña. Por eso, el choque con un fardo de paja no causa tantos daños en el vehículo. Tal como dice acá, prolonga el tiempo del impacto, esto hace que la fuerza media aplicada al vehículo tenga magnitud pequeña, lo que explica que el vehículo casi no sufra daños. Aquí se explica. Si el tiempo del choque es grande, la fuerza media del impacto es pequeña y hay pocos daños. Por el contrario, si tenemos una pared de concreto, es una superficie rígida, al ser superficie rígida, el tiempo del impacto es pequeño. Y en virtud de esta ecuación, al ser el tiempo de impacto pequeño, la fuerza del choque es grande, por lo que el vehículo por eso sufre daños importantes, porque está recibiendo una gran fuerza producto del impacto. Delta T baja, fuerza media sube. Tengo aquí un par de videos donde se ejemplifica esta situación, que los quiero mostrar. ¿Sí? Aquí tengo uno, un momento. Pantalla asistente. Está.
Este martinete tiene una pesa que se puede dejar caer para romper un pedazo de plástico. Si ponemos un pedazo de hule espuma sobre el plástico, la energía liberada en la caída es casi la misma, pero el choque ocurre más lentamente. La magnitud de la fuerza sobre el plástico se reduce y el plástico no se rompe. Esta animación muestra las fuerzas que actúan sobre la pesa y el plástico, primero sin hule espuma y luego con él. Voy a ponerlo de nuevo. Este martinete tiene una pesa que se puede dejar caer para romper un pedazo de plástico. Si ponemos un pedazo de hule espuma sobre el plástico, la energía liberada en la caída es casi la misma, pero el choque ocurre más lentamente. La magnitud de la fuerza sobre el plástico se reduce y el plástico no se rompe. Esta animación muestra las fuerzas que actúan sobre la pesa y el plástico, primero sin hule espuma y luego con él. ¿Alguien me podría decir qué pasó acá? ¿Qué es lo que, cómo se relaciona este fenómeno con el análisis del choque que vimos hace un rato? Un momento. ¿Alguien me podría decir qué pasa con cómo se relaciona este experimento de la martinete y el doble espuma? De una manera como muy básica de entenderlo, la espuma funciona para poder disipar la fuerza de una manera tal que la fuerza con que se termine aplicando hacia el pedazo de plástico no sea la misma que si no hubiese estado la espuma presente. ¿Qué es lo que hace la espuma con el tiempo de choque? Lo alarga. Bueno, ese es el tema. Aquí tenemos una variación, otro video que es una variación de lo mismo, pero un poco distinta, con una situación un poco diferente. Cuando un huevo se lanza contra una pared, las fuerzas que lo detienen son grandes y actúan en un periodo muy corto. ¿Cómo podríamos detener el huevo sin esas fuerzas tan grandes de modo que el huevo no se rompa? Si el huevo se lanza contra una sábana holgada, el cambio total del momento es el mismo que antes, pero las fuerzas que actúan sobre el huevo son pequeñas y el choque dura más tiempo. El huevo permanece intacto. Aquí va la repetición. Vamos a ver que se perdió. Cuando un huevo se lanza contra una pared, las fuerzas que lo detienen son grandes y actúan en un periodo muy corto. ¿Cómo podríamos detener el huevo sin esas fuerzas tan grandes de modo que el huevo no se rompa? Si el huevo se lanza contra una sábana holgada, el cambio total del momento es el mismo que antes, pero las fuerzas que actúan sobre el huevo son pequeñas y el choque dura más tiempo. El huevo permanece intacto. Ya. Otro ejemplo del mismo fenómeno. Si el huevo choca contra la pared, como la pared es sólida, como la pared es sólida,
el tiempo de duración del choque es corto, por lo tanto la fuerza que se aplica sobre el huevo es grande y lo suficiente como para romperlo, que es como la situación del choque contra la pared sólida. Por el contrario, si el caso de la sábana hace el efecto del fardo de paja, que aumenta el tiempo de contacto del choque, el tiempo de duración del choque, por lo tanto lo que hace es bajar la fuerza y hacer de que el huevo no se vea dañado. Esto es lo que sucede acá. Tenemos dos tipos de choque. Este es el choque de corta duración y fuerza máxima grande, que sería el choque con la pared, y el choque de larga duración y fuerza máxima pequeña, que sería el choque con el fardo. Y ambos estas áreas bajo la curva pues son iguales, por lo tanto vamos a tener el mismo impulso en dos situaciones totalmente distintas. Vamos a ver este ejercicio. Dice, una pelota de béisbol tiene una masa de 150 gramos, se lanza con velocidad de 20 metros partido por segundo y luego de ser golpeada adquiere una velocidad de 50 metros partido por segundo de dirección opuesta. Calcula el cambio de momento lineal en la pelota y si el bate está a 0,1 segundos en contacto con la pelota, calcula la magnitud de la fuerza media ejercida por el bate sobre la pelota. Momento. Este ejercicio lo voy a resolver a mano. Ya. Voy a abrir el... Déjenme, tengo que abrir esta hoja base de consultas. Ok. Voy a compartir esto. Aquí tenemos la pregunta. Una pelota de béisbol tiene una masa de 150 gramos. Y se nos pide el cambio de momento lineal. Dice aquí, calcula el cambio de momento lineal en la pelota. Tiene masa de 150 gramos, se lanza con velocidad de 20 metros partido por segundo y adquiere 50 metros partido por segundo en la dirección opuesta. Entonces vamos a tener lo siguiente acá. Ahí tengo la línea. Voy a dibujar la pelota de béisbol acá, al inicio, aquí en la entrada de salida. La salida. Este sería la velocidad 1, esta sería la velocidad 2. Esta sería la masa, sería M acá, M de vuelta. Ahí tengo una velocidad 1 y aquí una velocidad 2. Ya. M150. Entonces, el momentum inicial sería M por V1 en dirección Itongo. Vamos a considerar de que tengo que tirar todo esto acá porque me desfiero un poco. Esta aquí sería la dirección X. ¿Ya?
donde la masa es 150 gramos o 0,15 kilos, y la velocidad es 20 metros partido por segundo. Entonces esto sería 0,15 kilos por 20 metros partido por segundo y tongo. La calculadora, un momento. Esto nos daría 115 por 20, 3. O sea, vamos a tener un momento lineal inicial de 3 kilogramos por metro partido en segundo y tongo. El momento final va a ser 50. Va a tener una masa de 0,15, va a tener una velocidad de 50 metros partido por segundo en el sentido contrario. O sea, va a ser menos m por v2 y tongo. Va a ir en el sentido opuesto. Sería menos 0,15 kilogramos por 50 metros partido por segundo por I. Eso nos daría 0,15 por 50 menos 7,5 kilogramos por metro partido por segundo por I tongo. Por lo tanto, el cambio de momentum, que sería P2 menos P1, sería menos 7,5 menos 3 kilogramos por metro partido por segundo y tongo sería menos 10,5. Kilogramos por metro partido por segundo y tongo. Esa sería la primera pregunta. Cambia el momento lineal en la pelota. Ya. En la B, si el bate está 0,1 segundo en contacto con la pelota, calcula la magnitud de la fuerza media ejercida por el bate sobre la pelota. ¿Hasta aquí vamos bien o no? Sí. Hasta aquí vamos bien, perfecto. Ahora vamos a la pregunta B. Nos dicen de que el impulso es igual al cambio de momentum. El impulso en este caso sería menos la fuerza media por delta T igual a el cambio de momentum, que sería el cambio de momentum por, aquí me falta algo, y tongo en este caso, para ser coherente con la anotación, que sería menos, que sería delta P por I tongo. Nos quedaría menos F por el delta T, que en este caso nos dicen que es 0,1 segundos, es igual a menos 10,5 kilogramos por metro partido en segundo. Y de aquí deberíamos poder despejar la fuerza media. 10,5 dividido en 0,1 nos queda kilogramos metro
partido por segundo, y este segundo pasa dividiendo al otro lado, por lo tanto nos queda segundo al cuadrado. 10,5 dividido en 0.1, o sea, sería 10.5 por 10, sería 105, y kilogramos por metro segundo al cuadrado es Newton. Y con eso tendremos contestada la B. ¿Dudas con este? Este se va inmediatamente a... Antes de dejar el impulso, sorry. No hay dudas hasta ahora. Este se los voy a incluir como material adicional, esta resolución. Ya. Volvemos a la exposición. Y ahora entramos al concepto de sistemas de partículas. Ya vimos el concepto de momento de impulso. Ahora, con el fin de centrar la atención en movimiento de traslación, el estudio de los principios básicos de la mecánica se hace considerando el sujeto como si fueran partículas con masa pero sin tamaño. En la práctica, los conceptos tienen tamaño, por lo que el análisis del movimiento de distintos puntos se hace más complejo. Aquí lo que pretendo es introducir brevemente el concepto de centro de masa, que no lo vamos a calcular específicamente, pero lo vamos a necesitar para lo que viene. En estas condiciones los objetos pueden ser analizados como sistemas de partículas. Vamos a explicar brevemente lo que es el concepto de centro de masa. En la figura tenemos una clava moviéndose al aire con traslación y rotación simultánea. Y tenemos un punto particular de la clava que se mueve de la misma manera en que se movería una partícula de igual masa puntual sometida a las mismas fuerzas externas. Y ese punto que se mueve de esa manera es lo que se llama el centro de masa. Y el movimiento del centro de masa del cuerpo también se denomina movimiento de traslación del cuerpo. En general, todo lo que hemos trabajado hasta ahora ha sido suponiendo que todas las partículas son puntuales. Pero a partir de lo que viene a continuación vamos a trabajar con sistemas de partículas y partículas que no son puntuales, sino que van a tener un cierto volumen. Y ahí vamos a tener que considerar traslación y rotación. Es lo que viene, es lo que queda, que es torque, todo lo que es cinemática y dinámica de rotación de cuerpo rígido. Aquí estamos introduciendo un poco el tema. Términos generales, el centro de masa es un sistema de dos partículas. Tenemos un sistema de dos partículas M1 y M2, que están respectivamente a distancias X1 y X2 del origen. Y vamos a definir el centro de masa del sistema como el punto C, que está ubicado a una distancia XCM del origen, y CM está definido por esta ecuación. M1 por X1 más M2 por X2 partido en M1 más M2. No, esto lo estoy haciéndolo para mostrárselo, porque vamos a trabajar con la idea de centro de masa para el tema de momento. No le vamos a hacer calcular centro de masa específicamente. Ahora, para un sistema de tres partículas, que no están en línea recta, en coordenadas X2 y 2, X1 y 1 y X3 y 3, la posición, aquí tenemos la posición del centro de masa C, donde la regla que se sigue es la misma. La posición X del centro de masa va a ser M1X1 más M2X2 más M3X3 dividido en la suma de las masas, y la posición Y del centro de masa va a ser M1 y 1 más M2 y 2 más M3 y 3 dividido en la suma de las masas. Ahora, para n partículas en el plano, se extiende esto a una sumatoria. Tenemos la sumatoria de las masas por las posiciones horizontales dividido por la sumatoria de las masas. No, la sumatoria de las masas es m, por lo tanto nos va a quedar que la posición del centro de masa en el sentido horizontal va a ser 1 partido en la masa por la sumatoria de los productos de las masas por las posiciones horizontales. Análogamente, para las verticales, para el eje Y, vamos a tener que la posición del centro de masa es 1 partido por la masa total por la sumatoria de los productos de cada una de las masas por cada una de las coordenadas verticales. Ahora, para un sistema de n partículas distribuidas en el espacio tridimensional con coordenadas x y 1, x1 y 1, z1, o sea, aquí estamos teniendo todo el espacio, tenemos la misma definición.
1 partido en la masa por la sumatoria de los productos de las masas por las coordenadas horizontales, en las coordenadas X, lo mismo para las coordenadas Y y lo mismo para las coordenadas Z. ¿Ya? Ahora, si definimos el vector posición de la partícula como X y tongo, XN y tongo, más INJ tongo, más ZNK tongo, y el vector posición de centro de masa como X centro de masa y tongo, más Y centro de masa J tongo, más Z centro de masa K tongo, se puede llegar a que la posición del centro de masa es 1 partido por la masa por la sumatoria de los productos de las masas por los vectores posición de cada una de las partículas. De aquí vamos a empezar a ver qué cosas vamos a usar. Y a partir de esto podemos analizar el movimiento del centro de masa. Eso es importante porque una de las preguntas del problema de muestra es una pregunta relacionada con el centro de masa. Consideremos el movimiento de un sistema de n partículas cuyas masas son m1 hasta mn y cuya masa total es m, no entra ni sale nada masa al sistema por lo que m permanece constante. Aquí tenemos la definición de centro de masa. Tenemos que la masa por la posición del centro de masa es m1 por la posición del cuerpo 1, más m2 por la posición del cuerpo 2 y así. Si derivamos la ecuación anterior, la masa por la derivada de la posición del centro de masa va a ser igual a la suma de cada una de las masas de los cuerpos o de las partículas del sistema dividido por la derivada de su posición. La derivada de la posición es la velocidad. Entonces vamos a tener que la masa por la velocidad del centro de masa va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad del 2 y así. Y tenemos aquí masa por velocidad. Y masa por velocidad es momentum. Entonces, usando la definición de momento unidad, vamos a tener que el momentum total del centro de masa va a ser la suma del momentum del cuerpo 1 más el momentum del cuerpo 2 hasta el momentum del cuerpo n. Y este momentum del centro de masa va a ser igual a la masa por la velocidad del centro de masa. Ojo con ese detalle importante que lo vamos a necesitar en el problema. Ahora, si esta expresión la derivamos con respecto al tiempo, vamos a quedar con todo en función de derivada de la velocidad del centro de masa. Aquí estamos suponiendo que todas las masas son constantes. Y nos va a quedar derivadas de velocidades con respecto al tiempo, que son aceleraciones. Es decir, la masa por la aceleración del centro de masa es la masa 1 por la aceleración 1, más la masa 2 por la aceleración 2, y así sucesivamente. Y cada una de estas masas por aceleración son las fuerzas netas sobre cada uno de los cuerpos. O sea, la masa por la aceleración del centro de masa sería la fuerza neta del 1 más la fuerza neta del 2, hasta la fuerza neta del enésimo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esas fuerzas? Aquí tenemos un sistema de 3 partículas. Y aquí tenemos que en la figura se muestran las fuerzas aplicadas sobre las partículas que conforman el sistema. Cada una de las masas va a tener una fuerza interna que va a estar aplicada por el cuerpo 3. La masa 1, por ejemplo, va a tener una fuerza aplicada por el cuerpo 3, va a tener una aplicada por el cuerpo 2, y más va a tener una fuerza externa, o sea, de un agente que viene de fuera del sistema. Por ejemplo, la masa 1 tiene la fuerza aplicada sobre el 2, la fuerza aplicada por el 2, la fuerza aplicada por el 3 y la fuerza externa. La masa 2 va a tener la fuerza aplicada por el 1, la fuerza aplicada por el 3 y la fuerza externa. Y la masa 3 va a tener la fuerza aplicada por el 1, la fuerza aplicada por el 2 y la fuerza externa. Y además, las fuerzas aplicadas de la 1 a la 3 y de la 3 a la 1 por el principio de acción y reacción tienen que tener igual magnitud y sentido opuesto, tal como se aprecia acá. Aquí las fuerzas se pueden aplicar tal como dijimos antes, en internas aplicadas por otras partículas pertenecientes al sistema y externas aplicadas por agentes externos. Entonces podemos obtener la suma de las fuerzas 1, 2 y 3. La fuerza 1 sería la suma de la 2, la 3 más la externa. La 2 sería la 1 más la de 3 más la externa. Y la fuerza total de 3 sería la aplicada por la 1, aplicada por la 2 más la externa. Y por el tercer principio de Newton, lo que mencionábamos, la fuerza 2,1 es igual a menos F1,2. La fuerza 3,1 es igual a menos F1,3. Y la fuerza 2,3 es igual a menos F3,2. Entonces, al hacer la suma de todas las fuerzas, F1 más F2 más F3, vamos a tener muchas simplificaciones. La 2,1 se va a ir con la 1,2, la 3,1 se va a ir con la 1,3, la 3,2 se va a ir con la 2,3. Y nos va a quedar que la masa por la aceleración del centro de masa va a ser solamente la
suma de las fuerzas externas sobre cada una de las partículas, es decir, sería solamente debido a la fuerza externa total. Esa sería la fuerza neta sobre el sistema. Por lo tanto, el producto de la masa total del sistema por la aceleración de su centro de masa es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas externas aplicadas sobre el grupo de partículas. O sea, la masa por la aceleración del centro de masa va a ser igual a la fuerza neta externa. Y si aplicamos el concepto de momentum lineal, la fuerza externa es la masa por la aceleración del centro de masa, la misma idea que vimos anteriormente al comienzo, la masa por la derivada de la velocidad del centro de masa dividido en delta t, con respecto al tiempo. Como la masa es constante, la podemos introducir en la derivada, nos queda masa por el vector velocidad del centro de masa, aquí dentro, por lo tanto nos va a quedar el momentum acá, la derivada del momentum de centro de masa con respecto al tiempo. Es decir, la fuerza neta externa sobre un sistema de partículas es igual a la primera derivada con respecto al tiempo del momentum lineal del sistema, o al momentum lineal del centro de masa. ¿Qué quiere decir esto? De que si el centro de masa de un sistema de partículas se va a mover como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en el centro de masa y todas las fuerzas se aplicaran en este punto. Aquí tenemos el ejemplo. Aquí tenemos un obús que se dispara, que en algún momento dado se divide en dos, y tenemos dos trozos que se van a mover en diferentes direcciones. Cada fragmento sigue su trayectoria parabólica individual, pero el centro de masa de la trayectoria va a seguir la misma trayectoria que hubiera seguido el obús si no se hubiera dividido en dos acá y hubiera seguido normalmente. Eso es lo que va a suceder acá, y es importante tenerlo presente para lo que va a ser la resolución del problema al final de esta clase. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? Feedback, por favor. ¿Hasta aquí vamos bien? Voy a suponer que sí, ya. Y ahora vamos a entrar a lo que es el momentum lineal de un sistema de partículas. Considera un sistema de n de partículas de masas m1, m2 hasta mn, donde la masa total del sistema permanece constante, no entra ni sale masa. Las partículas pueden interactuar entre sí, también pueden haber fuerzas externas obrando sobre ellas. La enésima partícula tiene asociada una velocidad Vn y un momento lineal que sería la masa n por la velocidad Vn. Y el sistema tendrá un momento lineal total en un cierto marco de referencia dado por la suma vectorial de los momentos lineales de las partículas individuales. O sea, el momento total del sistema es la suma de los momentos individuales, o sea, la suma de los mn por Vn. ¿Ya? Un ejemplo acá. Tenemos un cuerpo de 1 kilo que se mueve a 3 metros partido por segundo y un cuerpo de 1 kilo que se mueve a 2 metros partido por segundo, ambos en dirección más x. Entonces el momentum del cuerpo 1 es 2 por 1, 2x kilogramos metro partido por segundo. El momentum del cuerpo 2 es 1 por 3, 3x kilogramos metro partido por segundo. Por lo tanto, el momentum lineal del sistema sería la suma de los dos. 3x más 2x, 5x kilogramos metro partido por segundo. ¿Ok? Ya. Ahora, si tenemos esta situación, un cuerpo de 1 kilo que se mueve a 8 metros partido por segundo en la dirección menos x. Un cuerpo de 1 kilo que se mueve a 5 metros partido por segundo en la dirección más x. Y un cuerpo de 1 kilo que se mueve a 4 metros partido por segundo en la dirección más y. Aquí tenemos los momentos lineales de las partículas. El P1 va a tener 5x kilogramos metro segundo al cuadrado. El cuerpo 2 va a tener menos 8x kilogramos metro segundo, no segundo al cuadrado, kilogramos por metro partido por segundo. Y el P3 va a tener 4y kilogramos metro partido por segundo. Y la suma de los momentums de las partículas va a ser P1 más P2 más P3, más 5x menos 8x menos 3x, más 4y. Entonces este sería el momentum lineal del sistema de partículas total, que sería menos 3x más 4y kilogramos por metro partido por segundo. ¿Estamos claros hasta acá? Por favor, un feedback, ya sea vía voz, viva voz o por chat. Sí, profe, estamos claros. Estamos claros, perfecto. Ahora, de análisis del movimiento del centro de masa tenemos que la sumatoria de estas mn por Vn es la masa por la velocidad del centro de masa.
donde m es la masa total del sistema y bcm es la velocidad del movimiento del centro de masa del sistema. Luego, el momento lineal total del sistema de partículas es igual al producto de la masa total del sistema por la velocidad de su centro de masa. Resultado importante para el problema que vamos a tener que resolver. Ahora, del segundo principio de Newton para un sistema de partículas, sabemos que la masa por la aceleración del centro de masa es la fuerza externa, lo vimos anteriormente. Si derivamos el momentum lineal del sistema de partículas, obtenemos de que la derivada del momentum con respecto al tiempo va a ser igual. El momentum va a ser la masa por la velocidad del centro de masa. Sacamos la masa afuera porque es constante, nos queda la derivada de la velocidad del centro de masa, que es la aceleración. Por lo tanto, digamos que la derivada del momentum lineal del sistema con respecto al tiempo va a ser la sumatoria de fuerzas externas. Y aquí vamos a plantear el principio de conservación del momentum lineal. En la expresión de P de T es igual a fuerza externa, que la vimos anteriormente. Si la fuerza externa neta es 0, lo que va a ocurrir es que la derivada del momentum del sistema con respecto al tiempo va a ser 0. Y eso lleva a que el momentum del sistema sea constante. Y aquí podemos plantear el principio de conservación del momentum lineal. Cuando la fuerza externa resultante que obra sobre un sistema de partículas es 0, el momentum lineal total del mismo permanece constante. Y a partir de este principio se construye todo lo que es el análisis de choques. Aquí tenemos, por ejemplo, el momentum lineal, tenemos aquí dos bolas de pool chocando, la blanca y la 8. Cada una de las bolas puede sufrir cambios en su momentum lineal debido a las fuerzas internas, pero si consideramos el conjunto formado por las dos bolas van a tener una suma total constante. O sea, el momento lineal del sistema formado por las dos bolas va a permanecer constante. Bueno, alguien podría decir, bueno, hay una normal y hay un peso, pero la normal y el peso se anulan, en este caso. Por lo tanto, la fuerza neta externa al sistema va a ser 0. Ahora, aquí tenemos dos patinadores que se tocan mientras patinan sobre una superficie horizontal sin fricción. Vamos a tener que el peso normal sobre cada patinador son fuerzas externas al sistema formado por ambos, pero la suma vectorial de ellas es 0, porque la fuerza neta externa es 0, por lo tanto en este caso se conservaría el momentum lineal del sistema. O sea, si ambos se empujan y se paran y después adquieren velocidades distintas, el momento lineal de cada sumado de cada uno de estos dos va a ser el mismo momento lineal que tendrían los dos juntos. Otro ejemplo. Tenemos aquí una barra de dinamita que se mueve con momentum lineal P1, que explota, y se divide en dos pedazos que se mueven con momentum lineales P2A y P2B. Como la fuerza de explosión es interna del sistema formado por la barra de dinamita, se conserva el momentum lineal. Por lo tanto, vamos a tener que el momentum 1, que es este de acá, que es de la dinamita antes de explotar, va a ser igual a la suma de los momentos P2A y P2B, que son de los dos trozos que se separan después de la explosión. Y aquí tenemos un caso clásico, que es el disparo de un arma de fuego. Vamos a considerar un cañón de masa mc en cuyo interior se encuentra una bala de masa mb. El cañón está apoyado en una superficie horizontal sin roce. El momento lineal de cada uno de los cuerpos antes del disparo es 0, porque está el cañón en reposo, junto con la bala en reposo. El momento lineal del sistema formado por el cañón y la bala antes del disparo va a ser 0. ¿Bien? Ahora, después del disparo, la bala va a salir disparada hacia adelante con una rapidez v sub b, mientras que el cañón retrocede con rapidez v sub c, el efecto de retroceso típico de estos cañones antiguos. Entonces, el momento lineal de cada uno de los cuerpos después del disparo va a ser mb por la velocidad v del cañón, x tongo para la bala, y para el cañón va a ser menos mc por v sub c, x tongo. Y el momento lineal del sistema formado por la bala del cañón después del disparo va a ser mb por v sub b más menos mc por v sub c, x tongo. ¿Bien? Entonces, por conservación del momentum lineal del sistema formado por la bala del cañón, el momentum lineal antes del disparo tiene que ser igual al momentum lineal después del disparo. Y si reemplazamos, y despejamos la velocidad del cañón, podemos encontrar que la velocidad del cañón va a ser igual a la masa de la bala
dividido en la masa del cañón por la velocidad de la bala. Se puede encontrar esta relación directamente. Es simplemente igualando los momentos y despejando. Ahora, paso para el modelo de momentum lineal. Hasta aquí vemos lo que es conceptos. Ahora vamos a ir al problema. Y con eso vamos a cerrar la clase por todo lo alto. Los pasos del modelo de momentum lineal. Representación pictórica estableciendo antes y un después, similar al planteo de los problemas de energía. Representación vectorial. Planteamiento de la conservación del momento. Representación por gráfico de energía. Planteamiento de conservación de energía si corresponde. O sea, hay algunos problemas, como el que vamos a ver, en el cual vamos a tener que hacer análisis de energía asociado. Veamos este. Vamos a ver este previamente. Dice, otro problema para el análisis. Dice, consideremos dos carritos como los del laboratorio que tienen muy poca fricción con la superficie. El primero de ellos tiene una masa de 0,5 kilos y tiene velocidad de 4 metros partido por segundo en dirección a otro carro B de 1 kilo que está detenido sobre el riel. Después de la colisión, el primer carrito tiene una velocidad de 1 metro partido por segundo en dirección contraria a la inicial. Y se pide calcular la velocidad del carrito y analizar si se conserva la energía mecánica del sistema en el choque. ¿Ya? Este también va a requerir resolución a mano. Un momento. Voy a tener que compartir pantalla. Acá. El problema. Tenemos dos carritos. Entonces vamos a tener de que antes de la colisión del carrito 1. Un momento, a ver. Este sería el carrito 1, este sería el carrito 2. Aquí tengo el carrito 1 y aquí tengo el carrito 2. Ya. Antes de la colisión, no, tengo que hacerlo a 100 ahí. Vamos a tener que solamente el carrito 1 va a tener movimiento, va a tener $0,5 kilogramos por 4 metros partido por segundo por Itongo. Esto nos daría 2 kilogramos por metro partido por segundo Itongo. Este sería el momentum de antes del choque. Ahora, después del choque, vamos a tener que el carrito de 0,5 va a tener una velocidad de 1 metro partido por segundo en sentido negativo, y el carrito 2 va a adquirir una velocidad B que desconocemos en sentido positivo. Entonces vamos a tener el momento del carrito 1 por menos 1
metros partido por segundo y tongo, más un kilo por una velocidad v que desconozco. Ahora, por conservación del momentum lineal, el momentum antes tiene que ser igual al momentum después. Entonces, vamos a tener que los 2 kilogramos por metro partido por segundo y tongo van a ser iguales a menos 1 por 0,5 nos daría menos 0,5 kilogramos por metro partido por segundo y tongo, más 1 kilogramo por la velocidad v. Aquí se llaman los kilogramos. Entonces nos va a quedar 2 menos 0,5 va a pasar sumando al otro lado. Y nos va a quedar 2,5 y tongo metros partido por segundo. Y esa sería la velocidad v. Aquí tenemos contestada la pregunta A. La velocidad del carro B después del choque sería 2,5 para poder lograr la mantención del momento lineal. Ahora, analicémosla si se conserva la energía mecánica del sistema durante el choque. ¿Cómo sería esto? Entonces hay que hacer todo el diagrama de las barras y todo el cuento. Acá. Entonces tenemos... No. Entonces, vamos a tener aquí cinética 1, cinética 2, esto sería antes del choque. Y vamos a tener cinética 1, y cinética 2. Esto sería antes, esto sería después. Entonces antes del choque vamos a tener un medio, la cinética 1 no tendría, la cinética 2 no tendría, entonces sería pongamos que la cinética 1 sea una cosa así. Ahora, la cinética 2, después de aquí, la cinética 1 se reduciría un poco porque pasaría a tener una cuarta parte, y la cinética 2 andaría más o menos por, pongamos por acá. A grandes rasgos. Entonces, ¿cómo sería la cinética antes del choque? Sería solamente la cinética 1, que sería un medio por la masa del cuerpo, que es 0,5 kilos, por 4 al cuadrado metros cuadrados segundo al cuadrado. Recuerden que la velocidad inicial era 4.
Entonces vamos a tener un medio por 0.5. Entonces tendríamos 4 joules de energía cinética antes del choque. Ahora, la cinética después del choque sería un medio por 0,5 kilogramos por 1 al cuadrado más, a ver, un medio de la masa del cuerpo grande del cuerpo 2, que es 1 kilo, por la velocidad que adquiere, que es 2,5 metros cuadrados segundo al cuadrado. O sea, nos quedaría 0.5 por 0.5 por 1 al cuadrado más 0.5 por 1 por 2.5 al cuadrado, 3,375. Por lo tanto, aquí habría un cambio de energía cinética, que sería cambio de conservación de energía mecánica, porque no hay resortes entre medio, donde se sabe, y todo este choque ocurre en la misma altura, por lo tanto la energía potencial gravitatoria no cambia, por lo tanto la energía cinética, el cambio de energía cinética sería cinética después menos cinética antes, que sería 3,375 menos 4 joules. O sea, habría una pérdida en el choque, o más bien una transformación de energía en otro tipo, en el sistema de menos 0,625 joules. ¿Qué es lo que sucede acá? Generalmente los choques, en el caso de los choques elásticos, que son por ejemplo choques entre dos pelotas de goma, la energía cinética se conserva antes y después del choque. En el caso, puede existir algún caso en que aumente la energía cinética después del choque, si por ejemplo hubiera un resorte entre medio de los dos cuerpos que están chocando. Entonces el resorte comprimido tendría que ser un resorte comprimido, después de soltarse agregaría una cierta cantidad de energía al sistema. Por lo general, los choques tienen asociada una pérdida de energía cinética para el sistema, que se puede ir, por ejemplo, a deformaciones, disipaciones de calor y qué sé yo. Existe un caso particular que es lo que se llama el choque plástico, que sería como el choque entre dos bolas de plasticina, y que después del choque los dos cuerpos quedan pegados y se mueven como uno solo. En este caso hay una pérdida de energía. Los cuerpos salen separados, pero se pierde una cierta cantidad de energía. ¿Dudas con este? Este también se guarda y se los voy a hacer llegar también. Estamos todo bien. Estamos como avión. Y ahora volvemos a la clase magistral y nos queda solamente la resolución del problema clave. Aquí tenemos el problema. Un carro de masa M igual a 20 kilos. Un carro A de masa M igual a 20 kilos se mueve a una velocidad 12 metros partido por segundo en dirección positiva del eje X. En cierto instante choca con otro carro B de igual masa que está inicialmente en reposo. Después del choque, los carros se mueven separados. Durante el choque de 0,07 segundos, el carro A ejerce sobre el carro B una fuerza cuya componente Fx varía con el tiempo de acuerdo con el gráfico. El roce es despreciable. Se pide calcular la velocidad del centro de masa del sistema formado por los dos carros antes del choque y después del choque. Se pide calcular el vector de impulso ejercido por el carro A sobre el carro B durante el intervalo del choque.
calcule la velocidad con que se mueve el carro B después del choque y analice la conservación de energía mecánica del sistema durante el choque. Vamos viendo. Para el sistema de partículas que tenemos acá, de partida, tenemos que el momento total va a ser igual a la masa total por la velocidad del centro de masa, de las definiciones que hemos en algún momento dado, donde la velocidad del centro de masa va a ser igual al momentum total dividido en la masa total. Antes del choque, el momentum total va a ser igual a la masa por la velocidad v con la que va el cuerpo A. El cuerpo B mayúsculo, B larga está en reposo, por lo tanto no aporta el momento, y la masa total sería 2m. Por lo tanto, la velocidad de centro de masa sería la masa por B y tongo dividido en 2m. Simplificamos, nos queda B menos y tongo, B es 12 metros partido por segundo, dividido en 2, nos va a quedar 6 metros partido por segundo y tongo. Esa sería la velocidad de centro de masa del sistema antes del choque. Ahora, después del choque, como se conserva el momento lineal, el sistema después del choque, la velocidad de centro de masa sería la misma que antes del choque. No sé si se acuerdan el ejemplo del obús, del proyectil ese que se disparaba y se separaba en dos. O sea, cada uno de estos cuerpos puede seguir teniendo una trayectoria aparte respecto a lo que teníamos acá, pero la velocidad de centro de masa va a seguir siendo la misma, es decir, va a seguir siendo 6 metros partido por segundo y tongo. ¿Estamos claros con este? Estamos perfectos. Ahora, pregunta B, que es el cálculo del impulso. Entonces, por la forma en que chocan, el A va a chocar hacia el B, por lo tanto la fuerza que le aplica el A sobre B va a tener dirección más X. El vector de impulso del carro A sobre el carro B va a ser un JB en dirección y tongo, donde JB va a ser el área bajo la curva del gráfico, que es el área bajo la curva que tenemos pintada acá, que es el área de un trapecio. Ustedes lo pueden descomponer como triángulo y rectángulo si les acomoda más. Tenemos 0,7 más 0,2, la suma de los lados horizontales, la altura en este caso es 400 newtons dividido en 2, y al operar todo esto nos va a dar 180 newton por segundo. 180 newton por segundo, por lo tanto el vector de impulso va a ser 180 y tongos newton por segundo. Simplemente cálculo de área bajo la curva. ¿Dudas con este? Vamos bien. Ahora, tenemos antes del choque y después del choque. Por el teorema del impulso y momento unido por el cuerpo B, el impulso que recién calculamos va a ser el momentum final menos el momentum inicial para el cuerpo B. Aquí me parece que se desvió un poco, esto va a tener que arreglarlo para la versión final, porque lo que yo pretendía era este acá, este por acá, este por acá, ya eso no venía. El momentum es 180 y tongos newton por segundo, lo calculaba anteriormente. El momentum de B final va a ser 20 kilos, que es su masa M por B2 y tongo. El momento inicial es 0 porque parte en reposo. Por lo tanto, al hacerle igual nos va a quedar 180 y tongo newton partido por segundo igual a 20 kilos por B2. Y de ahí se puede despejar que la velocidad 2 va a ser 180 dividido en 20 newton por segundo partido en kilo, que aquí, si descomponemos newton en kilogramos, metro segundo al cuadrado por segundo, se van los segundos, se van los kilos, nos queda metro partido por segundo acá. Por lo tanto, la velocidad del 2 va a ser 6 metros partido por segundo. Y con eso tenemos la velocidad del cuerpo B, por tema de impulso de momento lineal. Finalmente nos piden analizar el tema de conservación de energía, pero para eso necesitamos calcular B1. Por conservación de momento unidad del sistema formado por A y B, vamos a necesitar que
el momentum antes del choque tiene que ser igual al momentum después del choque, o sea, M por V y tongo va a ser igual a M por V1 y tongo más M por V2 y tongo. Se van los M, nos va a quedar que la velocidad V, que son los 12, va a ser igual a V1, que es desconocido, más V2, que lo calculamos antes, que es 6. Se puede despejar V1 como V menos V2, 12 menos 6, y tenemos que la velocidad del cuerpo 1 es también 6 metros partido por segundo. Y aquí viene el análisis de conservación de energía mecánica. Antes del choque, vamos a tener solamente energía cinética para el carro A. El B va a estar en 0. Vamos a tener un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, por la velocidad B. O sea, un medio por 20 kilos por 12 metros partido por segundo al cuadrado. Eso nos va a dar que antes del choque la energía cinética, la energía mecánica del sistema sería 1440 joules. Ahora, ¿qué pasa después del choque? Vamos a tener los dos cuerpos moviéndose, o sea, ambos con energía cinética. Ambos tienen la misma masa y se mueven ambos con 6 metros partido por segundo de velocidad. Por lo tanto, ambos van a tener la misma energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética después va a ser un medio de la masa por V1 al cuadrado más un medio de la masa por V2 al cuadrado. Vamos a tener un medio por 20 kilos por 6 metros segundo al cuadrado, más un medio por 20 kilos por 6 metros segundo al cuadrado. 360 más 360, 720 joules. O sea, bajamos de 1440 a 720. O sea, perdimos la mitad de la energía debido al choque. Por lo tanto, el delta K, que va a ser la energía cinética después menos la energía cinética de antes, va a ser 720 menos 1440. Una pérdida de 720 joules o menos 720 joules de cambio de energía cinética, o sea, una pérdida de 720 joules. ¿Dudas hasta acá? Parece que no. Parece que hay algo. Estamos todos clarísimos. Como avión. Ahora, estas son las tres de las preguntas que voy a resolver la próxima clase, el martes. El sistema de la figura se mueve inicialmente hacia la derecha con una rapidez de 7 metros partido por segundo. Entre los dos carros hay un resorte comprimido y una cinta scotch que en cierto instante se corta, separándose los carros. La energía cinética final es un 40% superior que es la que se tenía originalmente. La masa del resorte es muchísimo menor que la de los carros. Y se pide construir un modelo que permita calcular la velocidad final de los carros. Segundo problema, es un problema de bolas de pool. Una bola blanca choca con la bola número 1 que está en reposo. Ambas tienen igual masa de 0,25 kilos. La bola blanca se mueve inicialmente hacia la derecha con un momentum lineal 2 kilogramos metro partido por segundo. Después de la colisión, las bolas se mueven en direcciones mostradas en la figura. Y se pide, después de la colisión, ¿cuál es la dirección del momentum lineal de la bola blanca? ¿Cuál es la dirección del momento lineal de la bola 1? ¿Cuál es la dirección del momento lineal total del sistema? B, que sea del momento lineal del sistema antes y después de la colisión. C, usando tu respuesta a la pregunta B, construir un triángulo apropiado de vectores momentum. No usa números, solamente símbolos. D, ahora indica los números que conoce el triángulo. E, plantea ecuaciones vectoriales y encuentra cantidades desconocidas. Esto tiene que ver con una manera de resolver estos problemas de momentum que es muy similar a la que se usó para proyectiles, que es trabajando con vectores. La idea es formar triángulos y a partir de usando trigonometría, ya sea seno, coseno, tangente, teorema del seno, teorema del coseno, y calculando todo lo que se necesita. Lo vamos a ver la próxima clase, este sistema. Pero es muy parecido al de proyectiles. Y el tercero, donde también vamos a requerir eso, dice, una bomba de masa 12 kilos se encuentra en reposo y está en 3 fragmentos. 2 fragmentos tienen masa 3 kilos y salen las direcciones mostradas con rapidez 20 metros partido por segundo. Construye un modelo que le permita calcular la velocidad del tercer fragmento de masa 6 kilos justo luego de la explosión y la energía liberada. Esos 3 problemas, más algunos de Java que voy a traer, son los que vamos a ver el martes.